Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto estar esta mañana aquí con ustedes, este rico sabadito, compartiendo, leyendo y disfrutando de la hermosa y bendita palabra de Dios. Yo espero que se encuentren muy bien. Si aún continúan trabajando este sábado, que les vaya excelente y bendecidamente en su día, que Dios los prospere en todas sus actividades y en todos sus quehaceres y responsabilidades a desempeñar. Hoy llegamos, gracias a Dios, al sexto día de lectura y finalizamos la quinta semana de lectura continua, guiados a través de la Biblia cronológica día por día. Hasta el día de ayer finalizamos el libro de Job, el segundo libro completo de la Biblia, y también hemos leído algunos salmos conforme a la guía de la Biblia cronológica. El día de ayer finaliza la primera escena llamada o denominada por la Biblia cronológica el pueblo del pacto de Dios. Hoy, con la lectura de este sexto día de la quinta semana, comenzamos con la segunda escena, conforme a la estructura de la Biblia cronológica día por día, la cual se titula Liberación. Dios rescata a su pueblo. ¿Y cuál es ese rescate que Dios lleva a cabo por su pueblo? Pues bueno, ese rescate está plasmado, ¿sí? Con una hermosa historia y también hermosas y profundas enseñanzas en el libro de Éxodo, el cual vamos a iniciar leyendo el día de hoy con mucho gusto, no sin antes desearles que tengan un excelente y bendecido día, que el día de hoy nuestro Padre Celestial obre en nuestras mentes y en nuestros corazones para poder engrandecer su nombre, para poder honrarle, para poder actuar conforme a su voluntad y conducirnos en nuestro diario vivir conforme a su hermosa y bendita palabra. También le pido a Dios, como todos los días, que Él sea quien nos guíe, quien nos edifique, quien nos brinde la enseñanza, el discernimiento y el entendimiento de lo plasmado en su hermosa y bendita palabra. Y vamos a comenzar con la lectura del primer capítulo de este hermoso libro de Éxodo, que dice de la siguiente manera: Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Levi, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte a nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique. Y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más aún se multiplicaban y crecían. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: Cuanto asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿Por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: Porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: Echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida.
En este primer capítulo de Éxodo, que es la continuación, ¿sí?, del libro de Génesis, de los últimos capítulos de Génesis, podemos observar cómo esa generación de los hijos de Israel, o Jacob, llamado anteriormente, ¿verdad?, cuando Dios le cambia el nombre por Israel, ¿sí?, ya había perecido José, todos sus hermanos, y estas ya eran las nuevas generaciones. Tenemos que tener presente que Dios, ¿sí?, le dijo a Abraham, ¿sí?, desde los primeros capítulos de Génesis, que él iba a multiplicar su descendencia como las arenas del mar y como las estrellas del cielo, y que su descendencia iba a habitar la tierra de Canaán, cuando por primera vez se la mostró a Abraham, ¿sí? Pero también le mencionó que su descendencia viviría en cautiverio, ¿sí?, viviría en esclavitud, ¿sí?, y serían, ¿sí?, presionados y tratados duramente durante 4 generaciones, algo aproximado a 400 años, desde la muerte de Jacob, ¿sí?, y a la fecha donde inicia el libro de Éxodo, habían pasado aproximadamente 380 años del espacio de tiempo, ¿sí? Entonces, cuando Jacob llega a Egipto, él vive otros 16 años y muere. A partir de esa fecha, a partir de su llegada, pasan estos 380 años aproximadamente, y es cuando se presentan estos sucesos con un faraón que no había conocido a José. Recuerden que José es hijo de Jacob, y José gozaba de la simpatía de los egipcios, pues había sido gobernador, había ayudado a prosperar al pueblo, y gracias a que Dios obró a través de José con su favor, ¿sí?, el pueblo no murió de hambruna, ¿sí?, en el periodo en donde hubo escasez en toda la tierra. José fue el encargado, el comisionado de nuestro Padre Celestial para poder administrar los alimentos, y terminó por administrar todos los bienes de Faraón. Pero este Faraón no conocía a José y tenía gran temor, porque Dios, durante todo este periodo, hizo que el pueblo de Israel se multiplicara grandemente, al grado de rebasar en fortaleza y en número al pueblo egipto, ¿sí? Entonces, con este favor, Dios, además de cumplir la promesa que hizo a Abraham muchísimos años antes, varios siglos antes, ¿sí?, también superaba en número, había bendecido al pueblo de Israel para que se multiplicara en sobremanera. ¿Cómo podemos entender que el pueblo de Egipto, que ya era una gran nación, que ya era un pueblo establecido, ¿sí?, fue superado en número por 70 hombres a escasos 300 años después? Quiere decir que Dios multiplicó en sobremanera, como lo dice las Sagradas Escrituras, al pueblo de Israel, para que éste creciera y se cumpliera la promesa dada al patriarca Abraham, a su amigo Abraham, o Abraham, antes de que le llamara el mismo Dios Abraham. De igual manera vemos un tema muy importante, que es el hecho del temor a Dios. En muchas partes de las Sagradas Escrituras, especialmente en el Antiguo Testamento, vamos a poder observar cómo pueblos ajenos a la tierra de Israel, o al pueblo de Dios, ¿sí?, a la nación de Israel, tenían conocimiento de Dios y tenían temor a Dios, ¿sí? Los Abimelech eran los representantes, los faraones, como lo vamos a leer aquí en adelante, y no tan solo el faraón que se encontró con Moisés, ¿sí? En este caso, también aquí las parteras, ¿sí? Tal vez para los egipcios, Dios, nuestro Padre Celestial, Jehová, no era su Dios, idolatraban a otros dioses, pero ¿sí?, reconocían el poder de Dios y la potestad de Dios, y temían, y por eso no obraban en contra del pueblo de Dios. Y Dios, generoso, bondadoso, misericordioso y amoroso, ¿sí?, era recíproco para con aquellos que respetaban a su pueblo. Las parteras omitieron la orden de Faraón de matar a los niños para que se redujera la cantidad de pobladores y de miembros del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Omitieron esa orden y Dios las prosperó. Cuando uno lleva a cabo un bien en favor de los demás, pero más aún lleva a cabo un bien con aquellos, sí, que sabemos que sirven,
que dedican su vida a Dios, Dios también prospera a todos los que ayudan a su pueblo, a sus siervos y a sus hijos, ¿sí? Así nos relata este primer capítulo del libro de Génesis y vamos a continuar con el segundo, que también está muy interesante, que dice de la siguiente manera: después de que Faraón mandó a matar a todos los niños, ordenando que los echaran al río, ¿verdad? Dice el capítulo 2: un varón de la familia de Levi fue y tomó por mujer a la hija de Levi. Mucho ojo con este dato, los levitas. La que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. En aquellos días sucedió que, crecido ya, Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez de nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió, y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores, y también nos sacó agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio a su hija Séfora por mujer a Moisés, y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. ¿Sí? En este segundo capítulo entra en escena Moisés desde su nacimiento. Fíjense, les comentaba al principio que hay que tener mucho ojo con este detalle, donde dice en el primer versículo del capítulo 2: un varón de la familia de Levi fue y tomó por mujer a una hija de Levi. ¿Por qué los nombres de Levi, haciendo referencia a la tribu de los levitas, que es lo que después sería la tribu de los levitas? Porque Moisés proviene de la descendencia de la tribu de los levitas, que eran las tribus integrantes del pueblo de Israel. Posteriormente, ¿sí?, Dios, aquí lo vamos a leer, da el mandato que los levitas iban a ser los responsables y encargados del sacerdocio primeramente del tabernáculo y posteriormente del templo. Pero además, Dios, sí, no da porción de tierra a los levitas en
cuanto comienza la repartición de tierra de Canaán, sino que destina a los levitas a sí mismo como su porción para ellos. ¿Qué quiere decir? Que la tribu de Levi, aunque todo era el pueblo de Dios, la tribu de Levi era la tribu responsable y la única que tenía por herencia, ¿sí? Por, eh, se me fue la palabra, por parte a Dios, ¿sí? En este sentido es muy importante saber que Moisés formaba parte de esa tribu, la cual Dios se había atribuido a sí mismo como propia, para su propio servicio. De igual manera podemos ver cómo Moisés, ¿sí? Con las habilidades que Dios dispone en el corazón de su madre, ¿sí? Su madre calafatea un canasto, permite que ese canasto flote en el río para que sea encontrado y lo coloca en el área en donde, ¿sí? Se duchaban las doncellas del palacio de Faraón, ¿sí? Y Dios permite que todas las circunstancias se presenten de la forma correcta y exacta para que la hija de Faraón pudiese observar al bebé llamado Moisés, ¿sí? Y ésta lo adoptase. De igual manera, la hermana de la mamá de Moisés, muy hábilmente también con el favor de Dios, ¿sí? Acude a la doncella preguntándole, ¿te llamaré una nodriza? ¿Sí? Y obviamente llama a la madre del niño y entonces la madre de Moisés y Moisés pueden continuar, ¿sí? Unidos y creciendo en la seguridad que ya estaba brindada a través de la hija de Faraón por nuestro Padre Celestial. Desde entonces, Moisés, así como tú y así como yo, solamente que tenemos que ponernos a meditar en este punto que te voy a comentar. Así como Moisés, tú y yo contamos con el favor, la gracia, la misericordia y la bendición de Dios desde antes que naciéramos, desde que nacimos, cuando crecimos, cuando nos desarrollamos y cuando, ¿sí? Nos encontramos y comenzamos a servir a Dios, porque todos los hijos de Dios y cada uno de los integrantes del pueblo de Dios tenemos un propósito dado por Dios, una responsabilidad, ¿sí? En su gran plan y propósito para con la humanidad. También aquí se relata un pequeño error que comete Moisés. Se deja llevar por el ímpetu de su corazón y por defender a un hermano hebreo, ¿sí? Moisés, aún sin tener el conocimiento completo del porqué y de la responsabilidad de buscar y poner las cosas en manos de Jehová, como se deja llevar por el ímpetu de su corazón y mata a un egipcio que estaba golpeando a uno de sus hermanos hebreos. Después siente miedo porque pensó que nadie lo había visto y al otro día se entera que había sido descubierto. Y Moisés recibe la primera muestra de insensatez del pueblo hebreo, ¿sí? La primera muestra de la dura cerviz del pueblo de Israel, cuando quiso, ¿sí? Poner paz entre los otros dos hermanos hebreos que se encontró peleando al otro día, que le respondieron, ¿acaso tú eres juez de Israel? ¿Acaso tú nos vas a matar igual que al egipcio? Entonces Moisés, ¿sí? Es el primero, además de que va a ser el que va a encabezar y va a guiar al pueblo de Israel, es el primero en recibir una muestra de la insensatez, ¿sí? De lo que nosotros conoceremos más adelante como la dura cerviz del pueblo de Israel. De igual forma, ¿sí? Aquí se presenta otro suceso, ¿no? Al lugar en donde Dios guió a Moisés. ¿Por qué? Porque acá en el pueblo, ¿sí? Con Reuel, ¿sí? Ahí Moisés iba a recibir la enseñanza y la preparación que Dios tenía lista para él, para después ocuparlo como el guía, como el líder, ¿sí? Como el profeta, ¿sí? Como el juez, ¿sí? Como el varón de Dios delante del pueblo de Israel. Y el último suceso importante que observamos en este capítulo número 2 es el hecho del clamor a Dios. Fíjense, ¿sí? Habían pasado 400 años. ¿Sí? No quiere decir que 400 años estuvieron clamando, pero en el último tramo de esos casi 400 años de la llegada del pueblo de Israel o de la familia inicialmente de Jacob a las tierras egipcias, habían pasado ya casi 400 años, donde el pueblo iba siendo presionado cada día más. El pueblo vivió
¿sí? Siempre trabajando, siempre esforzándose, pero no con la opresión que sufrió por órdenes del faraón, que ya no conocía a José. Y en este clamor, desprendido y motivado, ¿sí? Por la opresión, ¿sí? Por la esclavitud, por la presión que ejercía el pueblo de Egipto sobre el pueblo hebreo, sobre el pueblo de Israel, este clamó a Dios. Y Dios lo escuchó. Y no tan solo lo escuchó, se acordó del pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y es entonces donde Dios decide comenzar la liberación de su pueblo y ocupa a Moisés para ello. Dice el capítulo 3 de la siguiente manera: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó a las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares de Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo y del Jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques a Egipto mi pueblo, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y entonces te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que yo llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto, y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel, y oirán tu voz e irás, tú y los ancianos de Israel, al rey de Egipto. Iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir por mano fuerte, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejaré ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. En este capítulo 3, ¿sí? Dios, nuestro Padre Celestial, el gran yo soy, se presenta a Moisés a través del ángel de Jehová
sí, a través del Espíritu de Dios, en una zarza, ardiendo una zarza que no se consumía, la cual llamó enteramente la atención de Moisés, sí, porque Moisés era un hombre conocedor ya para ese entonces de los tributos de Dios, atributos de Dios y de la majestad de nuestro Padre Celestial. Ahí es donde recibe instrucciones, ¿sí? De que él, de que Dios había escuchado el clamor de Israel y había tomado la decisión de liberarlo. Y ahí mismo, ¿sí? Dios comisiona a Moisés para que él lleve a cabo dicha tarea. Aquí cabe resaltar que cuando Dios tiene preparado un propósito para ti o para mí, para participar, ¿sí? En su plan, ¿sí? Para participar en su obra, Dios no nos va a preguntar. Dios nos lo va a hacer saber y nos va a ordenar lo que debemos de hacer. Muchas veces vamos nosotros a actuar como actuó Moisés, que lo vamos a ver en el siguiente capítulo, donde vamos a tener duda de nosotros mismos. Pero cuando nos demos cuenta que Dios tiene un propósito para nosotros y que desea obrar a través de nosotros, ocuparnos como el humilde conducto que somos para nuestro Señor, no debemos de tener miedo ni duda, porque Dios suplirá todas nuestras necesidades, pero también suplirá, fortalecerá y mejorará nuestras capacidades. En el caso de Moisés, no tenía una buena capacidad de habla, pero Dios sí lo fortaleció en esa misma circunstancia y también lo llenó de seguridad, lo llenó de fortaleza, lo llenó de decisión, hasta que Moisés se convirtió en un gran varón de Dios. Y vamos a leer este último capítulo, número 4, este hermoso libro de Éxodo, para comentarlo y finalizar esta quinta semana de lectura de la Biblia cronológica, día por día. Dice el capítulo 4, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, ¿no te ha aparecido Jehová? Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Y él le dijo, échala en tierra, y él la echó en tierra, y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán la voz de la postrera. Y si aún no creerán estas dos señales ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomaras del río y se harán sangre en la tierra. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de la lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él le dijo, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? He aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras y yo estaré con tu boca y con la suya y os enseñaré lo que hayas de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Así fue Moisés y volvieron a su suegro Jetro. Le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto, para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés, ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián, ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó a su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y se volvió a la tierra de Egipto.
Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano y dijo Jehová a Moisés: Cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito, ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ahí. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: A la verdad tú me eres esposo de sangre. Así le dejó luego ir. Y ella dijo: esposo de sangre a causa de circuncisión. Y Jehová dijo a Aarón: Ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés. E hizo las señales de delante de los ojos del pueblo, y el pueblo creyó. Y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Gracias también al favor de Dios, ¿sí? El pueblo de Israel, ¿sí? Desde que se encuentra con Moisés con Aarón, su hermano, ¿sí? Creen en la palabra contada por Moisés, sin incluso la necesidad de presentar las tres pruebas que Dios le había dado y había puesto en su mano, sin necesidad de convertir la vara en una víbora con vida, sin necesidad de que pusiera su mano en su seno para que ésta se llenara de lepra y a su vez después estuviera igual que la otra carne, o sea, limpia, y sin necesidad de convertir el agua del río en sangre. Al menos estos sucesos, estas tres pruebas, ¿sí? Estas tres maravillas, estas tres obras del Señor, no las tuvo que llevar a cabo Moisés con los ancianos del pueblo de Israel. Pero estas tres acciones, estas tres maravillas que Dios puso en la mano de Moisés para poder mostrar que sí había tenido un contacto con Dios, las llevó a cabo delante de Faraón. Pero el pueblo de Israel creyó en el encuentro de Moisés con el Dios de Abraham, con el Dios de Isaac y con el Dios de Jacob. Aquí la conversación en el capítulo 4 entre nuestro Padre Celestial y Moisés es muy clara. Dios le da instrucciones y llega hasta incomodarse con las actitudes de Moisés, ya que Moisés no se siente apto para poder llevar a cabo la tarea que Dios está dando. Así como nosotros muchas veces no nos sentimos aptos, ¿sí? Para poder llevar a cabo la tarea que Dios tiene destinadas para nosotros. Por ejemplo, el hecho de compartir la palabra de Dios, de transmitirla a nuestro prójimo, a nuestra familia, a nuestros seres queridos o a otros seres humanos, a alguien conocido o incluso a aquellos que no nos conocen. Tenemos miedo, tenemos duda, nos sentimos incapaces en conocimiento, experiencia y sabiduría, pero lo que debemos de tener presente siempre es que todas las capacidades que Dios sabe que vas a necesitar para cumplir una encomienda que Él te da, Él también te las va a proveer. Pero no solo eso, te va a acompañar, va a estar ahí contigo como todos los días está aquí sentado a mi lado, ¿sí? Acompañándome cuando damos lectura, cuando disfrutamos y cuando compartimos su hermosa y su bendita palabra. Asimismo, Dios te va a dar la sabiduría, el entendimiento, la capacidad del discernimiento, la iluminación, ¿sí? De todo lo que Él desee transmitir a través de ti, a través de mí, como conductos. Y toda obra enviada a ser de parte de nuestro Padre Celestial es súper importante y generadora de grandes bendiciones para los demás. No tenemos que esperar nosotros a convertirnos en unos eruditos de la palabra de Dios, estudiosos o teólogos, investigadores, y tener un reconocimiento expedido por otro hombre. Cuando Dios decide utilizarte, va a utilizar al más pequeño, al más humilde de sus hijos,
Y así como a Moisés, que tenía problemas de habla, lo va a hacer el más grande dirigente. Así, igual contigo, igual conmigo, ¿sí? Igual con todo aquel que nuestro Padre Celestial decida utilizar para obrar en su grande y maravilloso plan y propósito para la humanidad. ¿Sí? Moisés llega a Egipto y en el siguiente capítulo vamos con el primer encuentro del faraón. Aquí hay dos temas más que tenemos que puntualizar en este capítulo número 4. ¿Por qué Dios le anuncia y le adelanta a Moisés que aunque él lo envíe a pronunciar que su pueblo, que libere al pueblo de Israel, ¿sí? No lo dejará ir porque Dios endurecerá el corazón de Faraón? ¿Sí? ¿Por qué motivo Dios endurece el corazón de Faraón y no lo ablanda? Sería más fácil que desde la primera vez Dios hubiese, vayamos diciéndolo así, ablandado el corazón de Faraón, hubiese obrado en su corazón y hubiese dejado de ir al pueblo de Israel desde la primera petición enviada a través de Moisés, porque el pueblo de Israel sabía que existía un Dios, sabía de la existencia del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero no conocía su poder, no conocía su majestad, no conocía su potestad, no conocía su gloria, no conocía su magnificencia. Y a través de Faraón, un hombre que había oprimido, que había ordenado la opresión contra el pueblo de Dios, Dios decidió mostrarle su poder a Israel, su poder a su pueblo, autorrevelarse a través de las obras y maravillas que están descritas en los próximos capítulos y que forman parte de la liberación del pueblo del pacto de Dios. De igual manera, ¿sí? La aparición del ángel de Jehová en el camino, el que le salió al encuentro y quiso matar a Moisés, ¿sí? Era una circunstancia muy parecida a la que le pasó a Jacob cuando luchó con el ángel en Betel, ¿verdad? Sí, aquí Dios prueba nuestra fe, Dios prueba nuestra decisión, Dios prueba nuestra intención. Si de verdad Moisés, sí, iba hacia adelante, Moisés tal vez no luchó, o tal vez sí luchó contra el ángel de Jehová que le salió en la posada, pero su mujer actuó de todo corazón, dándole cumplimiento, ¿sí?, al pacto establecido con Abraham. El pacto establecido con Abraham era que todo aquel que formara parte del pueblo de Israel, como Moisés, debía estar circuncidado. Moisés ya estaba circuncidado, pero faltaba la circuncisión de su hijo, la cual se llevó a cabo de forma inmediata por la esposa de Moisés. Y declara la esposa de Moisés, Séfora, ¿sí? Ahora tú eres mi esposo de sangre a causa de circuncisión. Y es una manera de demostrar esa fe, esa entrega, ese respeto a Dios y saber cómo actuar desde los indicios de nuestro corazón. Una prueba como se le presentó a Jacob, ¿sí?, en Betel, muchos siglos antes. Hoy se le presenta a Moisés en el mismo sentido y a su esposa. Después de esta circuncisión, Dios permite que Moisés continúe su camino, pero no tan solo permite que continúe con esa seguridad y certeza que solo nos da Dios, sino que comienza a prosperar y él va adelante y detrás de él. Y Moisés va con ese camino iluminado por Jehová, por nuestro Padre Celestial, y contando con todo su favor y su majestad, a favor de las tareas que había sido enviado para llevar a cabo. Así finaliza el día de hoy. Es una lectura larga, son capítulos en donde hay mucho que explicar y comentar, pero así finalizamos la lectura del día de hoy y finalizamos la quinta semana de lectura de la Biblia cronológica día por día. Que Dios los bendiga grande y maravillosamente, ¿sí? Y nos vemos el lunes para continuar con los siguientes capítulos de Éxodo. Claro, siempre y cuando, si Dios nos lo permite. Les envío un fuerte abrazo. Que tengan
un gran y bendecido sábado. Que disfruten mañana su día en la congregación, alabando, adorando y cantando y aplaudiendo al Señor en espíritu y en verdad, con todas las fuerzas de nuestra alma, con toda la intención de nuestro corazón. Mañana vayamos y convivamos en gran congregación con nuestro Padre Celestial. Mañana vayamos y regocijémonos entre hermanos en Cristo y adoremos al Señor en conjunto y dispongamos nuestros corazones total y plenamente a Dios, como lo hacemos día con día. Que tengan un feliz y bendecido sábado. Nos vemos el lunes. Dios los bendiga.